Buenas tardes, bienvenidos a la materia de Historia de la Iglesia. Este día estaremos iniciando el cuarto periodo conocido como el poder, como la Iglesia imperial. Vamos a compartir algunos detalles del desarrollo también del poder papal y voy a compartirles a continuación. Este periodo de la Iglesia es desde el edicto de Constantino desde el año 313 hasta la caída de Roma, que fue aproximadamente en el año 476. Constantino es el primer emperador cristiano y poco después de la abdicación de Diocleciano en el año 305, 4 aspirantes a la corona imperial estaban en guerra. Los dos rivales más poderosos que se mencionan son Constantino y Maxencio. El término abdicación se define como una renuncia voluntaria o traspaso de un cargo o un derecho, en especial de la dignidad de un soberano. La victoria fue de Constantino cuando estaba disputando por el poder con Maxencio, porque él se ahogó en el río. Poco tiempo después, en el año 313, Constantino promulgó su famoso edicto de tolerancia, que oficialmente puso fin a las persecuciones que la Iglesia había venido experimentando en los últimos años. Constantino era una persona amigable con los cristianos, aunque no profesaba ser creyente. Afirmaba él haber visto en el cielo una cruz luminosa con el lema Omno signo vinces. Por esta señal conquistarás o por esta señal vencerás. Y más tarde la adoptó como la insignia de su ejército. ¿Cuál era el perfil del emperador Constantino? Bueno, se habla de que él era, el carácter personal de Constantino no era perfecto. ¿Por qué razón? Por lo general era una persona justa, ocasionalmente era cruel, pero también era un tirano, era una persona que solo daba órdenes. La realidad de su cristianismo era mejor que su calidad, es decir, era muy conocido por el cristianismo que su estilo de vida. Retardó su bautismo prácticamente antes de morir, con la idea de que el bautismo lavaba todos los pecados cometidos previamente. Era un estratega militar, era un político muy sabio, pues tuvo la percepción de unirse con el movimiento que tenía el futuro de su imperio. ¿Cuáles fueron los resultados para la Iglesia con esta alianza, con el cambio de las relaciones entre el imperio y la Iglesia? Bueno, esto vino a poner fin a la persecución, esto vino como resultado, trajo consecuencias de restaurar aquellas iglesias que habían sido abandonadas, los templos fueron abiertos y también fueron remodelados aquellos que habían sido destruidos. También hubo la cesación de los sacrificios. Los templos fueron consagrados como iglesias. También vinieron donaciones a las iglesias y otra de las cosas importantes es que el domingo fue declarado como día de descanso y día de adoración. El domingo es llamado en el edicto de Constantino día de sol. ¿Cómo se le llama aún en inglés? Sunday y otros idiomas europeos. La designación del día dominical era peculiar a los cristianos. Tal nombre no hubiera sido entendido por los paganos, probablemente a quienes se dirigía especialmente este edicto, porque los cristianos no necesitaban de esa orden de carácter oficial para poder observar, para poder reposar en ese día, el día que les traía el grato recuerdo de la resurrección del Divino Maestro. ¿Cuáles fueron los buenos resultados de esta alianza con la Iglesia y el Estado? Bueno, la crucifixión fue abolida, fue eliminada. La crucifixión era la forma común de ejecutar también a los criminales. Otra de las cosas que resultó en beneficio para el Estado fue que el infanticidio fue reprimido. Cualquier niño que no fuese bienvenido por su padre era asfixiado o abandonado a fin de que muriera. Se puede imaginar en nuestros tiempos cuántos niños y niñas tuvieran sus remedios, aquellos que probablemente no se portan bien con sus padres. Sin embargo, era un pecado, pues el infanticidio fue reprimido en ese entonces porque cualquier niño que no fuese bienvenido por su padre era asfixiado o abandonado. Hoy lo que hacen es abandonar a los animalitos, pero bueno, ya vamos avanzando. La esclavitud modificada. Esta influyó en el Evangelio
que establecieron leyes justas. ¿Por qué razón? Porque esa área que había sido descuidada vino a tomarse en cuenta y favorecieron estas leyes que habían sido un poco olvidadas en cuanto a la esclavitud. También los juegos de los gladiadores fueron prohibidos, los asesinatos que se daban en el anfiteatro, los combates siguieron en el anfiteatro hasta el año 404. ¿Cuáles fueron los resultados negativos para la iglesia de esta alianza que hizo con el Estado? Bueno, eran todos en la iglesia. Como decía un dicho común, igual que el arca de Noé, todos caben. Pareciera ser que en la iglesia el tono moral del cristianismo era mucho más bajo que la iglesia perseguida de aquel entonces, la iglesia primitiva. Otro de los malos resultados de esta alianza fue las costumbres paganas que se introdujeron en la iglesia. La adoración de la Virgen María sustituyó a la adoración de Venus y Diana, también la Cena del Señor. Esto se volvió o se convirtió en un sacrificio en lugar de ser un acto recordatorio. Y el anciano evolucionó de predicador a sacerdote. Luego, otro de los malos resultados de esta alianza fue que la iglesia se hizo mundana. Desde luego que si era un lugar en el cual todos cabían, existían de todo tipo de personas en las iglesias, y desde luego esto trajo como consecuencia que la iglesia se hiciera mundana. La humildad y la santidad de la época primitiva fue sucedida por la ambición, por el orgullo, por la arrogancia entre los miembros de la iglesia. También existieron males de la unión de la iglesia con el Estado, en el sentido que en el oriente el Estado dominaba a la iglesia al punto de perder toda su energía y vida. En el lado contrario, en el occidente, la iglesia usurpó el poder al Estado. Y el resultado no fue un cristianismo, sino una jerarquía más o menos corrupta que dominaba las naciones de Europa, haciendo esto igualmente una iglesia maquinaria política, como que fuera el lugar de entrenamiento para los políticos corruptos. La reprensión a la iglesia de Pérgamo encaja a lo que pasó en este periodo. Nosotros al examinar el capítulo 2 de Apocalipsis, cuando se le envía el mensaje a las 7 iglesias, en una de ellas le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Balaam, un profeta que se vendió por dinero, y enseñó a Balac a arrastrar a los israelitas al pecado para alejarlos de Dios. Además, se cree que la doctrina de los nicolaitas alentaba a los ministros a buscar el poder y la preeminencia en todo. Es decir, de poder sobresalir, de poder estar en las cosas. Esto fue lo que con el tiempo llegó también a contaminar a la iglesia. Después de haber intentado por 300 años de exterminar a la iglesia del Señor durante el periodo de persecución por medio de las más crueles barbaridades, decidió la iglesia introducirse sigilosamente con la aparente bandera de la paz y ofreciendo poder y dinero a sus ministros para corromperlos y mundanalizar a la Santa Iglesia. El término sigilosamente es un término que significa que actúe en secreto o con discreción. La fundación de Constantinopla. Desde luego que no podía permanecer la capital de Roma en el mismo lugar. Esta medida tuvo grandes consecuencias en la historia del cristianismo. ¿Por qué razón? El emperador, al encontrarse en una ciudad donde el paganismo no desaparecía, sumado a las causas políticas, resuelve cambiar la capital a la nueva ciudad donde las nuevas instituciones pudieran florecer. Posteriormente a esa fundación de la capital vino la división del imperio. Diocleciano había empezado la división de la autoridad en el año 305. Constantino también nombró emperadores asociados y en el año 375 después de Cristo, Teodosio completó la separación. Desde el tiempo de Teodosio, el mundo romano fue dividido en oriental y occidental, separados por el mar Adriático. El imperio oriental
era denominado griego y el occidental latino, por causa del idioma que prevalecía en cada uno de ellos. Esta división del imperio fue un presagio de la futura división que iba a tener también en la iglesia. Ahora vemos cómo el paganismo cayó de su elevado sitial. Constantino era tolerante, era un personaje que le gustaba congraciarse con todas las masas, también por temperamento como por motivos políticos. No sancionaba ningún sacrificio y a las imágenes que antes se adoraban, y puso fin a las ofrendas a la estatua del emperador, y también favorecía la tolerancia de toda forma de religión y buscaba la conversión gradual y no por compulsión. Retuvo el título de Pontifex Maximus Sumo Pontífice, un título retenido desde entonces por todos los papas. También hicieron suprimir los ritos abominables que tenían en lugar de Leópolis y Fenicia. Suprimió también un célebre templo de Esculapio en Sicilia, frecuentado por muchos peregrinos que acudían, llevados por la fama de los sacerdotes, que lo que hacían era pretender tener esos poderes sobrenaturales para curar toda clase de enfermedades. La conversión de los paganos era acelerada por el bienestar de la iglesia. Sin embargo, los primeros emperadores sucesores de Constantino procuraron acelerar este movimiento por medio de una serie de leyes opresivas. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Bueno, confiscaron todas las donaciones a los templos paganos, pero también la reprensión del infanticidio, y muchos templos paganos fueron destruidos, y desde luego que la adoración de los ídolos también fue prohibida. Durante este periodo de tiempo, fueron llevadas a cabo tres grandes controversias, tres temas de mucha controversia para decidir estas cuestiones. Lo que hicieron fue realizar concilios de toda la iglesia, y en este caso solamente los obispos eran los miembros votantes, el resto debía de someterse a las decisiones que tomaban. ¿Cuáles fueron esas controversias? Uno de ellos fue la controversia sobre la doctrina de la Trinidad. El máximo exponente de esta doctrina, Arrio, en el año 318, expuso que Cristo, aunque superior a la naturaleza humana, era inferior a Dios y que no era eterno en existencia, dudaba de la existencia, de la preexistencia de Cristo, sino que tuvo un principio. Según este personaje, tuvo un inicio. Atanasio era opositor de Alejandría, y él afirmaba la unidad del Hijo con el Padre y la deidad o divinidad de Cristo, y también su existencia eterna. Esta controversia se extendió por toda la iglesia, pero Constantino convocó un concilio de obispos que se reunieron en Nicea, en Bitinia, en el 325. Atanasio logró que la mayoría del concilio condenase las enseñanzas de Arrio, y en el credo niceno, Arrio era políticamente poderoso, sus opiniones eran sostenidas por muchos de las clases pudientes y por el hijo y sucesor también de Constantino. Otra de las controversias que marcó este tiempo fue la controversia sobre la naturaleza de Cristo. Apolinario sostenía que la naturaleza divina tomó la naturaleza humana de Cristo, que Jesús en la tierra no era hombre, sino Dios en forma humana. También la mayoría de los obispos y teólogos sostenían que la personalidad de Jesucristo era la unión de Dios y el hombre, deidad y humanidad en una naturaleza. La herejía de Apolinario fue condenada por el Concilio de Constantinopla en el año 381 y fue seguida por el retiro de Apolinario, la expulsión de Apolinario de la iglesia. La controversia sobre cuestiones relacionadas con el pecado y la salvación. Esa tercera controversia, su máximo exponente, Pelagio, era un monje que vino de Gran Bretaña a Roma como en el año 410. Él sostenía que nosotros no heredamos nuestras tendencias pecaminosas de Adán, sino que cada alma hace su propia elección, ya sea de pecado o de justicia, que cada voluntad humana es libre y cada alma es responsable de sus decisiones. Pero su opositor, Agustín,
sostenía la idea de que Adán representaba a toda la raza humana, que en su pecado todos los hombres pecaron y todo el género humano es considerado culpable, que el hombre no puede aceptar la salvación por su propia elección, sino solamente por la voluntad de Dios, quien es el que escoge quiénes han de ser salvos. La iglesia de Pelagio fue condenada por el Concilio de Cartago en el año 418 y esta teología de Agustín vino a ser la regla ortodoxa de la iglesia. Ahora, trasladándonos un poco a la vida monástica. Creo que el medio ambiente en el cual se desarrollaba la iglesia, unida con el Estado, la corrupción y la decadencia espiritual, alarmó a las almas sinceras, a los creyentes genuinos, a aquellas personas que buscaban verdaderamente a Dios. Ellos buscaban el retiro y la soledad, un lugar aislado donde poder vivir en contacto íntimo con Dios y ocupados completamente en el desarrollo de la vida interior. ¿Por qué razón? Bueno, desconocemos, pero creo que la intención era muy buena. Pero olvidaban que nosotros, los creyentes, en lugar de escondernos, como dice la Escritura, una luz no se pone bajo un almud, no se pone bajo un mueble abajo, sino que se pone una luz para poder iluminar. Y desde luego que también nos menciona la Escritura que somos la sal de la tierra. La intención era buena, pero se les olvidaba cuál era la finalidad de los creyentes. Los cristianos vivían en familias y aun cuando se cuidaban de no asociarse con los idólatras, eran miembros de la sociedad en general. Muchos de ellos anhelaban una vida más elevada, estaban descontentos con la vida que les rodeaba y se retiraban del mundo. Ya fuese solo o en grupos, ellos habitaban en retiro, procurando cultivar la vida espiritual. Se aislaban para poder mantener una vida espiritual, la oración y los hábitos ascéticos. Este espíritu monástico empezó en Egipto, donde fue fomentado por el clima cálido y las escasas necesidades de la vida. La palabra o el término monje viene del término griego monacos, que quiere decir solitario. También es uno de los principales móviles de los primeros monjes, que fue vivir solos, apartados de la sociedad, su bullicio y también sus tentaciones. En la historia nosotros podemos apreciar o considerar a Antonio como su fundador en el área de los monjes, como en el año 320, pero fue su vida la que llamó mucho la atención e hizo miles de seguir su ejemplo. Él vivió solo muchos años en una cueva, era conocido de todos y la reverenciaba por la pureza y sencillez de su carácter. Las multitudes siguieron su ejemplo y las cuevas del norte de Egipto también estaban llenas de sus discípulos. Se les llamaba a estos anacoretas, que viene de una palabra que significa retiro. Los que formaban comunidades eran llamados cenobitas, y este hombre nació en el año 251 en la ciudad de Tanome. Era infaltable en las reuniones religiosas. Las cosas del mundo no le interesaban en lo más mínimo, y todos los que buscaban a él lo buscaban pidiendo consejos, y finalmente consintió en fungir como director espiritual de muchos que querían imitarle en el género de vida que había él adoptado. Luego regresó de nuevo entre los monjes, donde pasó los últimos años, encargando que su cuerpo fuese escondido. ¿Con qué propósito? Para que no llegase a ser objeto de superstición o de adoración. El movimiento monástico en Europa se esparció más despacio que en Asia y en África. La vida solitaria e individual de la asceta pronto dio como resultado en Europa el establecimiento de monasterios, donde el trabajo de estos estaba unido a la oración. La ley de Benedicto, por la cual fueron generalmente organizados y dirigidos los monasterios del occidente, fue promulgada hasta en el año 529. Esto es básicamente con relación a el monacato, el desarrollo del monacato o el estudio de los monjes, y en la próxima semana continuaremos nuestro estudio del desarrollo del poder papal. Gracias por haber estado y nos vemos la próxima semana.